No, no se fue. Dijo que si no continuaba el juicio a Mónica Palencia, la ministra del Interior, ella se iba a su casa porque no tenía sentido seguir siendo asambleísta, porque eso era que la asamblea se dé un tiro en el pie. Dijo que esto ya no era un juicio político, esto es un juicio que mutó, dijo que mutó de juicio político a juicio ciudadano. Y el correísmo, en el empeño de echarse abajo a Mónica Palencia, iba a terminar siendo vocero de los intereses de México contra Ecuador. Se dieron cuenta a tiempo y retiraron ese juicio. En el debate de ayer, Martín, nadie dijo media palabra sobre el tema de México. ¿Qué te Eso fue parece eso, Martín? ¿Qué impresentable te e parece eso? indignante, Roberto. Eso fue un momento, pero una lacra de la sesión increíble, increíble que la presidenta de la Asamblea impida, impida que se presente una fotografía. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Y por qué no le impidió Maldito. a Paola Cabezas, la que dice que se va a ir a su casa, cuando puso ese video de unos policías? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto Aguilar, te cuento que te quedaste con los churos de hechos. Paola Cabezas no Sí, se va a su sí, sí. casa. No, amenazó con que se iba y no se fue. No, no se fue. Dijo que si no continuaba el juicio a Mónica Palencia, la ministra del Interior, ella se iba a su casa porque no tenía sentido seguir siendo asambleísta, porque eso era que la asamblea se dé un tiro en el pie. Dijo que esto ya no era un juicio político, esto es un juicio que mutó, dijo que mutó de juicio político a juicio ciudadano. Sí. Todo lo Y- decía en una forma de amor y parecía ya una evangélica que venía a predicar la paz eterna sobre la faz de la tierra, ¿no? No sé. Entonces dijo, sí, si no aprueba, pero finalmente se aprobó, va a seguir el juicio. Tengo mis sospechas de que no hubiera hecho esa promesa si sabía que no iban a ver los votos, porque yo no le veo a Paola Cabezas fuera de la asamblea. Oye, pero una vez hecha esa promesa, tenían que haber hecho algún esfuerzo los asambleístas que han sido víctimas de la intemperancia de Paola Cabezas y haber apoyado al gobierno en esta causa, no ya por el gobierno, no ya por Mónica Palencia, que Porque finalmente... no es ciudadano, ya, perdón, ya no es político, es ciudadano. Entonces, yo creo que los ciudadanos hubieran apoyado que Paola Cabezas se vaya a su casa. Yo pienso, sí, podríamos hacer una encuesta. Sí, oye, a a Paola Cabezas le correspondió el apoteósico final del debate, ¿no? Y como vos... Ella era, la conocíamos como la legisladora correísta de los golpes en la mesa y los gritos destemplados, ¿no? Y en esta ocasión llegó con las lágrimas a punto de brotarle de los ojos, o eso pretendía, eso es lo que escenificó, ¿no? A punto de brotarle de los ojos, cosa que no logró jamás. Por más muecas que Él ensayara, no salió ni una lagrimita, ¿no? era Y dice, la asambleísta de los golpes en la mesa y los dedos. ¿Cómo se llama este dedo que dejaba solito, no? ¿Te ah, acuerdas? el tonto bellaco se llama ese dedo, ¿no? Porque no te acuerdas los nombres de los dedos. Niño bonito, Sí. sos tijerito, tonto bellaco. Ya, ella saca el tonto bellaco, sí, sí, ella es una asambleísta de tonto bellaco para arriba, ¿no? Y ahora vino llorosa, absolutamente sensible, absolutamente solidaria con el pueblo. Decía, ¿quiénes somos nosotros con la voz temblorosa, ¿no? Para decirle a alguien que no llore por su padre, el dueño de una vulcanizadora al que lo mataron, ¿no? Así con voz temblorosa y dolorida, mientras concentraba todas las energías mentales y físicas detrás de las cuencas de los ojos, ¿no? En un esfuerzo infructuoso en realidad, porque nunca lo logró por hacer brotar una lagrimita. No, no, Sí, no, no, no lo logró. y dijo una cosa que yo creo que es lo más en la historia de la política y de la sociología y de la ciencia política ecuatoriana. Dijo, soy una mujer de Ah, Estado. sí, debía haber A mí dicho, me quedó sonando soy una eso. mujer de Estado. ¿Qué será lo de mujer de Estado? Y les decía, y lo peor es que les decía a los otros como que no fueran de Estado. O sea, No.
No sé, estarían en estado los otros asambleístas, pero ella dijo, yo soy una mujer de estado y comprendo que el sentimiento del pueblo. Yo no entendí, pero me parece una categoría que se le debería analizar mucho, ¿no? Mujer de estado. La fiscal Diana Salazar es una mujer de estado, ¿no? O en estado, por lo menos. Ella está en estado de gravidez. Sí. Pero bueno, vamos al juicio político, que de eso nos hemos juntado a hablar hoy día, Martín. Se aprobó la continuación del juicio Y no político, se fue Paola Cabezas a no su se casa. fue para las cabezas. La Comisión de Fiscalización no logró ponerse de acuerdo, envió al Pleno un informe firmado por Sofía Espín, proponiendo continuar con el juicio político. Hubo dos informes de asambleístas de gobierno en contra de continuar con el juicio político, mocionando el archivo del juicio político. Se sometió a votación primero la primera moción que se presentó, la de Sofía Espín, ganaron 89 votos, Martín. Esto no es poca cosa. Esta es una cifra significativa que hay que analizar. ¿Y por qué hay que Sí, analizar? Porque para censurar y destituir a la ministra, a un ministro cualquiera, en este caso a la ministra Mónica Palencia, se necesita la mayoría calificada, o sea, 92. 89 votos, es que les faltan tres para destituir a la ministra. Ahora, si uno ve la lista de los asambleístas que faltaron, porque hubo 5 ausentes, por lo menos dos de ellos, y yo creo que, no por lo menos, dos, porque no son tres. Dos de esos 5 que faltaron también son de oposición. Hay un social cristiano y otro que no recuerdo, pero son dos que también habrían de estar presentes, habrían votado por la continuación del juicio político. Es decir, que la oposición tiene 91 votos, es decir, que, como titulamos el día de hoy en Diario Expreso, la suerte de Mónica Palencia pende de un voto. O sea, si tienen 91, o falta sea, un voto para que la destituyan. básicamente, Mónica Palencia está más cerca de irse a su casa que Paola Cabezas. Eso es lo que más o menos me estás diciendo, porque Sí, sí, es que se va la una o se va la otra. Nah, la paga la cabeza no se va. O sea, que se ella va a no se ir. va a ir O nunca. sea, esa más se encadena a la mesa, pero no se va. Verás, a mí la lectura que yo tengo de esto es que el correísmo planteó el juicio y al resto de la oposición no le quedó, qué sé yo, estoy diciendo oposición, pero es un decir, ¿no? Al resto de Sí, las bancadas no les quedó otra alternativa. El tema de la inseguridad, que es el tema por el que se le enjuicia a doña Mónica Palencia, es el tema es el tema bandera junto con el de la crisis energética de la campaña electoral. sí, Entonces, me parece absolutamente inevitable que qué sé yo, el Partido Social Cristiano o Construye o Pachacutic, ¿no es cierto? Que todos le van a achacar a esos partidos si no votaban por esto y si no van a votar por la censura de Palencia, porque después les van a decir, y les van a recordar, ustedes no apoyaron la censura de esta mujer que es la culpable. Bueno, hoy día los correístas le echaron la culpa hasta de la muerte del señor ese de la vulcanizadora, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dijo, creo que fue sí. la misma Paola Cabezas que dijo Mónica Palencia tiene que responder por esas muertes? Por Entonces, sus claro, muertes, dice. Ella dice, tiene que responder por sus muertes, como si las por muertes, sus muertes. como si la asesina Entonces, fuera ella. claro, sí. Entonces, claro, se montaron en la camioneta del correísmo. Creo que fue un triunfo del correísmo ahora, a pesar de que la gente estaba, creo que más pendiente de que Paola Cabeza se vaya a la casa o no, pero es un triunfo porque de la forma en que se plantean las cosas, eh, no les quedaba otra alternativa. O sea, defender a Palencia por no estar por estar en contra del correísmo, tenía unos pesos, ¿no? Y es que la verdad es que el tema de la seguridad no ha funcionado con Novoa. Muchas cosas de las cifras que circularon hoy, supongo que serán verdad, son monstruosas, ¿no? Sobre cómo ha ido lo de. Pero entonces, claro,
qué sé yo, la banca de Construye que va a apoyar a Henry Cucalón. No le queda más, pues, no le queda Sí. más porque después a Henry Cucalón le dirán en el debate, pero ustedes no quisieron censurar a esta señora que tatatí, que tatatá, la inseguridad, las manos manchadas de sangre. ¿Te acuerdas cuando habían las manos manchadas de petróleo? Bueno, ahora son las manos manchadas de sangre de Mónica Palencia. Entonces, que me parece que se subieron a la camioneta. Incluso Jorge Peñafiel, ahora que estamos hablando de Construye, Jorge Sí. Peñafiel dijo, la culpa de la inseguridad es de Mónica Palencia, así lo dijo textual, ¿no? Y eso, Martín, luego de decir, de tomar distancia y decir que no está ni con los unos ni con los otros, terminó votando con los unos, o quizás con los otros. Pero no solo que terminó votando con los unos, sino que terminó, porque ya uno puede entender que esa bancada, sin ser correísta, esté a favor de una propuesta de juicio político del correísmo, pero terminó asumiendo la consigna, o sea, porque uno puede llevar a juicio a Mónica Palencia, pero decir que es la culpable de la inseguridad. Mónica Palencia quizás no es una buena ministra, no es, yo diría que no es una buena ministra. Mónica Palencia es una persona muy charlatana y Mónica Palencia es una persona que no creo que ha estado a la altura del desafío de esta crisis de seguridad. Pero decir que Mónica Palencia tiene la culpa de la inseguridad es como decir mucho, ¿no te parece? Sí, además, yo creo que es una ministra que también paga la culpa de no tener un presidente que haya tenido un plan de seguridad bien armado, bien hecho, que llegó al poder sin nada y de repente se inventó el plan Fénix. O sea, el correísmo tenía razón cuando decía plan Fénix. ¿Cuál plan Fénix? Mm. Eh, Mira que entonces, Sofía Espín, por ejemplo, le acusa a Mónica Palencia, le parece insuficiente, indignante, dijo ella, que la ejecución presupuestaria, estamos hasta septiembre, llegara a 46%. Yo no sé si 46%, yo no sé cómo se calculan esas cosas, pero tengo entendido que muchas veces el gran porcentaje de las ejecuciones presupuestarias se sitúa precisamente en el último trimestre del año. Yo no sé si 46% sea una baja ejecución presupuestaria, pero como no hay espacio para esos debates técnicos en estos juicios políticos, eso queda así como una acusación, una pica sentada en Flandes, ¿no? Entonces, sí, 46%, sí, no llega a la esa, mitad y esa, ya pasamos la mitad del año. Yo no sé si eso es Ella técnico. sacó ese dato en Twitter y mucha gente le dijo, pero si la ejecución presupuestaria del municipio de Guayaquil y el de Quito, que está con el correísmo, es menor. Entonces, sí, yo tampoco entiendo muy bien esto, pero Las ejecuciones presupuestarias deberían juzgarse a año rendido, ¿no es cierto? No, no a medio año. obvio, sí. Pero bueno, lo cierto es que se va a seguir con el juicio. Lo más probable es, como tú ya dijiste, lo más probable es que Mónica Palencia se la zancochen antes de fin de año y claro, es una de las figuras más cercanas al presidente, al presidente Noboa, al gobierno le va a doler mucho esta Sí, pérdida, sí. Mónica Palencia, incluso a nivel personal es muy cercana de Daniel Noboa, es Es parte abogada. de su equipo de abogados, ¿no? Junto con el tristemente célebre Fernando Llávar, Que es al que abogado de anda, ella. sí, y que le anda llevando a las comisiones, a la comisión de fiscalización, lo cual es absolutamente impresentable. O sea, Sí, solo por eso debería irse. deberían enjuiciarle por eso. En Sí, eso sí tiene culpa sí, Mónica sí, sí. Si Palencia, esa de fuera la andar causal mal del juicio, acompañada. si esa fuera la causal del juicio, yo apoyo que se vaya, sí, la Sí, verdad. totalmente, yo también. Es Pero a nadie se les ocurre aquí, o sea, ¿cómo? Pero bueno, en fin. una cosa curiosa, Martín, yo no sé si hacemos una pausa en este momento para Hagamos una volver pausa, sí, ya y nos seguir toca la hablando de pausa. esto. Sí, dale, hagamos la pausa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Sí, una cosa curiosa, Martín, de este juicio político es que se les cayó una causal, ¿no?
Era una de las causales principales. Llegaron hasta la etapa final, hasta ya en la Comisión de Fiscalización quisieron plantear el tema. Es el tema de la Embajada de México. Acusaban, como la Embajada de México fue tomada por asalto por miembros de la policía, y la policía depende de Mónica Palencia, la acusaban a ella de haber cometido ese desaguisado, y ese tema se les cayó. Y esto es interesante. De hecho era el tema principal, ¿no? Al principio, ¿te acuerdas? Fue el primer tema que se les ocurrió, o sea, cuando estaban buscando un pretexto para enjuiciar políticamente a Mónica Palencia, la toma de la embajada les cayó como anillo al dedo y dijeron, ese es el motivo. Y ese era el motivo del juicio político a a Mónica Palencia. Y los demás tuvieron que inventarse sobre la marcha cuando se dieron cuenta, yo creo, Martín, que lo que estaban yendo a hacer era apuntalar la causa mexicana ante los organismos internacionales en los que se está, la Corte Penal Internacional, en la que se está ventilando este asunto. Fíjate, Martín, que tenían 12 testigos que menos mal, por suerte para ellos, digo, para los corristas, no fueron, porque eso habría sido vergonzoso. 12 testigos que eran todos funcionarios de la Embajada de México. Todos Claro. ellos. Sí, entonces, ¿qué es lo que iban a decir los funcionarios de la Embajada de México? Iban a repetir todos los argumentos de México contra Ecuador. Y el correísmo, en el empeño de echarse abajo a Mónica Palencia, iba a terminar siendo vocero de los intereses de México contra Ecuador. Se dieron cuenta a tiempo y retiraron ese juicio. En el debate de ayer, Martín, nadie dijo media palabra sobre el tema de México. Qué brutos, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurrió haber llamado a los funcionarios de la Embajada de México? Pero bueno, yo creo que hay dos motivos para que ese tema es que se les cayó de una forma brutal, no, ni mencionaron, no, o sea, la palabra México no fue pronunciada No, una sola vez durante toda la sesión. Es chistosísimo porque ¿te acuerdas, Sofía Espín, cómo era México, la embajada, que ni sé qué, que clase, que un refugiado político? Hoy habló Sofía Espín y no había nada de México. O sea, aunque sea un petate, un pañuelito mexicano, se hubiera puesto Sofía Espín, pero nada, o sea, se olvidó, se olvidó. Y claro, ahí veo dos motivos. Uno es que políticamente no era rentable traer un tema que era anti-Ecuador, que eso puede ser leído por las muchedumbres, puede ser leído como un acto de belicosidad frente al Ecuador, ¿no es cierto? Finalmente esa acción fue popular, a la gente le gustó que entren y le saquen al señor Klaas de ahí, del que hablaban maravillas hasta hace poquito, que era refugiado político, que es un santo, que cómo así le hicieron tanto daño de sacarlo. ¿Te acuerdas del señor Canseco ese de la embajada? Por poco lloraba, se le iba la respiración cuando vio que, o sea, casi le da un yello cuando la policía se lo llevó a Glass. Y ahora nada, ya, Glass, chao. Entonces, una explicación es esa. Y la otra que yo te iba a comentar es el tema este tema de Estados Unidos, de la designación como no admisibles en su territorio a ah, Glass claro. y a Correa. Imagínate si tocaban el tema de Glass, híjole, o sea, pero ya está, o sea, el que los Estados Unidos le hayan declarado corrupto, delincuente, ya cambian las cosas, ¿no? Ya no es tan bonito hablar del tema. Entonces, Glass, Glass debe haberla pasado mal hoy, ayer, ¿ah? Nadie se acordó de él. Viendo que nadie se acuerda, o sea, no es que nadie se acordó de ella, de él, Sofía Espín no se acordó de él, O sea, sí, Sofía Espín ese no debe se haberle acuerda de él. dolido, eso Sí, debe haberle dolido como una espada entrándole al corazón. O sea, sí. lo de Sofía Espín, qué doloroso, pobre Glass. O sea, Es como si Julieta diera un discurso sobre el amor y no mencionara a Romeo, más o menos. O sea, exactamente, Romeo igualito. se pega una puñalada entre la tercera y la cuarta costilla, pues. O sea, porque Sofía Espín, digamos que el papel de Sofía Espín la sesión de ayer fue importante porque ella, como integrante de la Comisión de Fiscalización, ella es la que redactó el informe de minoría, porque solo hubo informes de minoría, informes de posiciones, así se llaman. Ella redactó el informe de posiciones, de posición en el que se
mocionaba la continuación del juicio político. Entonces de ella Claro. se esperaba, esto es interesante también, Martín, de ella se esperaba que hiciera una exposición muy precisa de las causales. Y la verdad es que no, en ningún momento, 2 horas duró el debate, casi 2 horas duró el debate, y en ningún momento de esas 2 horas se habló específicamente, causal por causal, cuáles eran los motivos para llevar a juicio Es que ahí les político. tocaba hablar de México. Sí, bueno, pero podían haber especificado las otras causales. Alguna tiene que ver con la fuga de Fito. Colón Pico, No, Colón Pico. de Colón Pico. Está vagamente este tema de la ejecución presupuestaria. No, 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 no. Cualquiera que hubiera visto la sesión de ayer no terminaba de enterarse cuáles eran las causales por las que se estaba llevando a juicio político a Mónica Claro, Palencia. y me parece que fue un error del anticorreísmo no haber mencionado lo de México, ¿no? Eh, Decirles, oigan, ¿se olvidaron de esto? ¿Por qué no lo mencionan? ¿Será lo de Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye, Sofía, ¿qué pasó con Jorge? ¿Por qué no te acordaste hoy de Jorge? Algo tenía que haber dicho, ¿no? A mí me parece un Es que, error ese. es que, Martín, estás hablando de la bancada oficialista, y la bancada oficialista que suman 40, ayer fueron 40 los votos a favor de la ministra, o sea, en contra del juicio político. La bancada oficialista que suma 40, incluidos los independientes a los que van cargando, o sea, no hay uno que valga la pena, Martín, es que no hay uno. O sea, diré, bueno, sí, hay uno y es, digamos, un asambleísta que es un buen asambleísta, que es Ramiro Vela, ¿no? Mm, Sí, de y Ramiro Tungurahua. de Tungurahua. Y Ramiro Vela es el que hizo, no fueron, él es independiente en realidad. Y Ramiro Vela es el asambleísta que hizo, yo diría, la mejor defensa de la causa de la ministra. Ramiro Vela lo que dijo es que no es el momento ni es el mensaje que hay que enviar. Se supone que el país ha aceptado esta noción de que estamos en guerra, ¿no? Y es como descabezar a Patton en media Segunda Guerra Mundial. Es como si Sí, la sí, oposición eh, al presidente Roosevelt en Estados Unidos decidiera descabezar a Patton en plena Segunda Guerra Mundial. No era ni el momento ni el mensaje. Eso es lo que dijo Vela, el asambleísta Vela. No es el momento y no es el mensaje. Y lo que teníamos que hacer es unirnos, porque finalmente digamos que es una mala ministra, pero yo no creo que en realidad se le pueda, o sea, culparle de los asesinatos, como hace directamente Paola Cabezas, es una desproporción y una insensatez completa. Pero ni siquiera bueno, culparle de la situación, o sea, pudo haber hecho mejor, podemos tener mejores ministros, pero no es ella la responsable, eso yo creo sí, que pero debería bueno, estar claro, me ¿no? parece que fue un error no recordarles del tema de México. Y hubo otro episodio en el juicio. Tú tienes hoy una nota sobre el tema, donde haces una crónica que invito a nuestra audiencia a leer. Sacaron estos cartelitos, ¿no? Los del gobierno que decían Así, la la, patria la o patria o la la mafia, mafia. sí. Sí, y Jorge Peñafiel dijo que eran unos farsantes, que eso era una frase de Fernando Villavicencio y que nadie está a la altura de él. Y eso fue uno de los episodios de la sesión de ayer. De hecho, la frase de Villavicencio, la patria o la mafia, que quienes citaron esa frase no nombraron a Villavicencio, dio mucho de qué hablar porque, para empezar, la persona que abrió el debate, que fue Sofía Espín, se lanzó esa frase. Dijo, aquí la pregunta es, ¿la patria o la mafia? Lo cual, viniendo de Sofía Espín, yo recuerdo que Sofía Espín era asambleísta principal cuando ella fue destituida, y fue destituida por su relación incestuosa con un preso, un delincuente preso, el señor Jorge Glass, a quien iba a visitar todas las semanas a la cárcel siendo asambleísta. La destituyeron por eso. Ah, y cuando ella se fue, quien entró a la asamblea, se principalizó, había sido hasta ese momento asambleísta alterno, fue Ronnie Aliaga. O sea, Así es,
Y ahora Así es. la Sofía Espín nos viene a decir la patria o la mafia. Bueno, esto se lo recordó Gisela Molina. Bueno, pero a ver, esto de la patria o la mafia lo dijo Sofía Espín, lo tenían colgado en cartelitos todos los oficialistas, la patria o la mafia, entre signos de interrogación, ¿no? La patria o la mafia. Eh, y quien se lo recordó, quien se le recordó a Sofía Espín su relación con Ronnie Aliaga fue la hoy reciente adquisición del Partido Social Cristiano, la asambleísta Gisela Molina. La asambleísta Gisela Molina era, antes de la muerte cruzada, era parte del grupo de parlamentarios contra la corrupción que lideraba Fernando Villavicencio. Era una persona cercana a Fernando Villavicencio en la legislatura anterior. Y ella se paró y hecho una tromba. Fustigó, yo diría, a los dos, ¿no? A correístas y a oficialistas por igual, en la figura de dos asambleístas absolutamente, pero absolutamente inocuos, ¿no? Ferdinand Álvarez y Javier Jurado. Ferdinand Álvarez y Javier Jurado juntos no hacen uno y a nadie les interesa lo que haga. Ellos eran correístas y ahora son gobiernistas. Y como eran Claro, y correístas, Ferdinand dejó de ser de la bancada correísta porque se ennovió sí, de la chica a la que sí. Jorge Glass acosaba. O sea, Él se cambió de partido por un asunto del corazón, sí, exacto, exacto. como ocurría en los primeros años de la universidad, ¿no? Que vos te ponías a militar dependiendo de dónde estaba la chica que te interesaba, ¿no es Así cierto? es. O sea, así mismo Ferdinand Álvarez, que ahora se da de académico y que le decía a Gisela Molina, no me voy a, yo en mi nivel académico yo no puedo debatir con usted, le decía. Bueno, como ellos eran correístas y ahora son oficialistas, la asambleísta Gisela Molina usó la figura de los dos para caerles encima a ambos, a correístas y oficialistas. Y ahí fue cuando la presidenta Viviana Veloz le mandó a callar. Y lo de la presidenta Viviana Veloz, yo creo que independientemente del juicio político, es un tema, Martín, porque lo de Viviana Veloz, Claro. que ahora está hablando a nombre de la paz y de la concordia y del no nos tratemos mal y no nos insultemos y mantengamos la altura del debate y qué es lo que ella dice eh, un llamado, dice, a que exista respeto, que los debates no deben ser para ofender, los debates deben ser para argumentar. Y a nombre de eso, le manda a callar a Gisela Molina, y no solo le manda a callar, sino que Gisela Molina envió una foto a Secretaría pidiendo que se proyecte. Nadie supo qué era esa foto porque la presidenta Viviana Veloz dijo, no voy a autorizar la proyección de esa fotografía porque no voy a permitir que haya ofensas entre los legisladores. ¿Qué te, Eso, qué te eso fue parece eso, Mar? ¿Qué impresentable te e parece eso? indignante, Roberto. Eso fue un momento, pero una lacra de la sesión increíble, increíble que la presidenta de la Asamblea impida, impida que se presente una fotografía. ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Y por qué no le impidió a, Maldito. a Paola Cabezas, la que dice que se va a ir a su casa, cuando puso ese video de unos policías que aparentemente le están dando ya la espalda a la ministra Palencia? O sea, que ¿por qué esa, a razón de qué esa Califica lo impide que que se se... puede ver o no. O sea, lo que los asambleístas son mayores de edad, pues ellos sabrán juzgar lo que ven, pero no necesitan una mamacita que les diga esto no les muestro, mijitos, porque les va a hacer daño. O sea, es Y inaudito. finalmente iba a ser una foto de Ronnie Aliaga, supongo. No sé, no tengo idea qué foto sería, no lo sé, pero la presidenta Viviana Veloz la juzgó insultante. Es decir, Viviana Veloz se ha constituido en el árbitro del respeto y el buen rollito. Y en nombre del respeto y el buen rollito, ha decidido impedir que la Sí. gente les cante las plenas a los correístas diciéndoles, por ejemplo, que Ronnie Aliaga es un mafioso. Es la, Entonces, es eso la no lo puedo presidenta de la permitir porque, comisión, porque es tenemos que la respetarlo. presidenta de la comisión, ¿cómo se llamaba eso? De aseo y de buen comportamiento, ¿cómo se llamaba? Exactamente. Eso es la De señora Veloz, que conducta. era amiga de Ronnie Aliaga. Sí.
Bueno, eso es, Martín. Creo que ya podemos ir terminando. No sé si se nos escapa algún detalle Bueno, a importante. ti se te va la luz en exactamente unos pocos minutos, así que Sí, para evitar sí, que quedes congelado como como un monstruo de ya ha las ocurrido. tinieblas, Sí. demos por terminado este episodio y bueno, invitamos a que vengan al de mañana. Ya estaremos siguiendo el juicio Ah, no, político. mañana es viernes, no hay. Mañana es sábado. Mañana el sábado, perdón, sí. Sí. Nos vemos el próximo lunes y seguramente la próxima semana estaremos cubriendo el juicio político de la ministra Mónica Palencia, que promete estar divertido. Sí, sí, a ver si Paola Cabezas finalmente se va a su casa o Mónica Palencia. ¿Quién se va primero a su casa? Bueno, hasta lunes. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan digital anual. $20 durante el primer año. Suscríbete en suscripción.expreso.es.